Muchas gracias por estar acá. Quiero darle la bienvenida a todas y todos los presentes. Para nosotros un motivo de alegría, obviamente, ser anfitriones de esta conferencia, la que estoy seguro va a contribuir al desarrollo y a la discusión sobre la libre competencia, tanto de Chile como de la economía latinoamericana y tal vez global. Parte de la columna vertebral de esta universidad es la libre competencia. Pero al mismo tiempo una visión crítica y reflexiva sobre lo que es la economía de mercado. Se hace necesario discutir, evidentemente, se hace necesario discutir en un ambiente académico, en un ambiente de reflexión, sobre cómo la economía de mercado se ve desafiada y cómo los cambios la va generando de alguna manera la va removiendo. De alguna manera yo he sido profesor durante 25 años de Historia del Pensamiento Económico y me gusta mucho poner como ejemplo a dos exministros de Hacienda franceses. Uno de Luis XIV, Colbert, y uno de Luis XVI, Turgot. Colbert era el adalid de la regulación y consideraba que toda competencia debía ser finalmente regulada. Y siempre cito como ejemplo aquí el edicto de 1666, donde estableció que todos los hilos, todos los gobelinos franceses tenían que tener 1408 hilos y estableció una gran burocracia para, en el fondo, controlar de que eso fuera así. O sea, regulación, regulación, regulación. Y después vino el fisiócrata Turgot, que propiciaba justo lo contrario. Que ¿por qué vamos a andar cuidando a la gente si la estafan una vez, no la van a estafar dos veces? Y por lo tanto, no hagamos toda una burocracia para tratar de defender a la gente de las empresas. Y de alguna manera esos dos exministros nos pusieron los dos límites. Uno la regulación, otro la competencia. Y de alguna manera hoy día el mundo occidental cohabita en ambas cosas, ¿cierto? Regulación y la promoción de la competencia. Y en ese sentido, quizás uno de los autores sobre la cual además esta universidad tiene una cátedra, que Adam Smith quizás estableció y de alguna manera perfeccionó la fórmula de la competencia como un factor clave del desarrollo económico. Y para que funcione obviamente esa competencia, para que funcione la mano invisible, se requiere una libre iniciativa, que es muy fundamental. Así, de alguna manera, para que esta libre iniciativa no sea entorpecida, es una de las funciones del Estado a través de las autoridades de la libre competencia. Es decir, hoy día sabemos que la libre competencia no puede estar, como ese sueño de Turgot, entregada simplemente a la mano invisible. Se requiere regulación. Pero la pregunta es qué tipo de regulación y hasta dónde llega la regulación. Y en ese sentido, las reflexiones como las que se van a hacer hoy día precisamente apuntan a ese objetivo. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión, el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, dirigido por Felipe Raza, y tan activo y tan motor de esta universidad, está acompañado por el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile y también de la Universidad de Southern California. Creo que entre estos tres instituciones podemos hacer una reflexión más profunda, más compleja y más sofisticada. Y de alguna manera, estamos muy contentos de haber logrado traer a nuestros países a destacados profesionales extranjeros y para enriquecer el análisis que hacemos acá en la región y también junto a diversas autoridades. Esperamos a través de este seminario contribuir a que el mercado de la idea florezca y que podamos aumentar nuestra claridad sobre cómo podemos y debemos defender la libre competencia en nuestros países. Muchas gracias y que sea una muy buena jornada. El rector no va a poder quedarse con nosotros porque tenemos una actividad en Peñalolén en que va la expresidenta Bachelet. Así que yo me voy a poder quedar con usted. Y antes de partir quería decir muy brevemente algunas palabras, porque creo que este seminario y este encuentro da cuenta de ello. La Universidad Adolfo Ibáñez y su Facultad de Derecho, por supuesto, tienen la misión de ser un punto de encuentro
de diferentes actores del mundo público, del mundo privado, bajo el objetivo común, ¿no es cierto?, de promover la discusión, en este caso, del derecho de la competencia. En este caso, además, ese punto de encuentro se da entre instituciones, ¿no es cierto?, que aportan una perspectiva global y regional que recoge y valora lo que está pasando en distintos países. En ese sentido, el SECO, el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha asumido un rol clave, por supuesto, en el estudio y el desarrollo del derecho a la competencia, y no solamente lo hace trabajando con el mundo académico, sino además trabajando con las instituciones de nuestro país y estableciendo conexiones al alero de los convenios y alianzas que ha forjado con instituciones en Ecuador, Colombia, Perú, México, Brasil, recientemente Bolivia y por supuesto también Estados Unidos. El evento de hoy es por lo tanto un buen reflejo de esta misión que se imparte en la UAI, la Facultad de Derecho y el Centro de Competencia. Hemos logrado una instancia única de convocar autoridades de libre competencia de distintos países, representantes de la industria tecnológica, practicantes del derecho de distintos países, académicos de Estados Unidos, y no solamente del derecho, sino también de la economía y la tecnología, demostrando algo que además es muy propio de la Universidad Adolfo Ibáñez y que es la interdisciplina. Esta reunión, por lo tanto, constituye una valiosa oportunidad de compartir visiones acerca del estado actual, especialmente de la libre competencia en el contexto digital, y hacerlo además teniendo distintos puntos de vista. Quiero también tomarme un momento para agradecer al Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile y la Universidad de Southern California, con quien, ¿no es cierto?, este evento se ha hecho posible. Y además quiero agradecer muy especialmente a quienes son panelistas, no los voy a nombrar porque están ahí y además si no me gastaría muchos minutos, pero además a quienes son moderadores, a Juan Pablo, Francisca, Andrés y Felipe, por darse el tiempo, ¿no es cierto?, de estar aquí, de compartir con nosotros y poder hacer de este evento, por supuesto, un punto de encuentro. Quiero agradecer también muy especialmente a todo el equipo del SECO. Está Felipe, quien va obviamente a participar de los eventos y de los paneles, pero a todo el equipo que está detrás de él y a los estudiantes que también hoy nos acompañan, que es una oportunidad única que tienen para poder participar de una discusión de primer nivel. Esperamos que este encuentro internacional en nuestro país y en nuestra universidad sea el primero de muchos en el futuro, que sirva de espacio de discusión, de análisis, de conversación y que por supuesto sea un espacio para generar lazos que se mantengan en el tiempo de cooperación internacional en nuestra región y en todo el continente. Voy a dejar con ustedes ahora a las siguientes 3 personas: Andrés Musalem, del Instituto de Sistemas Complejos, a Daniel Sokol, de la Universidad de Southern California, y a Felipe Irarrázaval por el SECO. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Musalem, soy profesor asociado de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Industrial, y investigador asociado al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Este es un evento donde el día de hoy está enfocado en temas de competencia, pero yo quiero destacar algo bien distinto, que en este caso se ha dado una cooperación, en vez de competencia, una cooperación, la verdad que bastante fructífera, entre la Universidad de Southern California, el Centro de Competencia que lidera Felipe y nuestro Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Así que quiero partir destacando el buen ambiente de trabajo y de colaboración que se ha generado para construir este evento. Quiero mencionar muy brevemente que los temas que se van a discutir hoy día y los temas que se van a discutir también mañana y pasado, que son más desde el área de la economía y la gestión y la tecnología, son obviamente cruciales para el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y para la Universidad de Chile. Nuestros investigadores han dedicado, muchos de ellos, tiempo, han participado en proyectos de relevancia. Algunos ejemplos incluyen el impacto, por ejemplo, de las compras públicas, cómo podemos hacer un mejor diseño de las compras públicas, el cálculo de medidas de compensación para consumidores en casos de colusión, el mejor diseño de licitaciones, impacto de redes sociales, etcétera. Estos temas son cruciales y yo sé que la audiencia hoy día viene más desde el punto de vista del derecho, pero desde el punto de vista de la economía y la gestión es un tema que
a nuestro instituto y también a la universidad. Es algo que es crucial y que obviamente nos interesa mucho contribuir desde nuestras especialidades y nuestras disciplinas. Finalmente, para concluir, y quizás debería haber partido con esto, quiero dar la bienvenida a todos los presentes, agradecerles por estar acá y agradecer encarecidamente a Daniel Sokol por el empuje, por el impulso a esta iniciativa, a Felipe obviamente por un motor para armar todo este excelente programa y obviamente esperar que esta colaboración que se está dando hoy día, ojalá la podamos seguir repitiendo en el tiempo. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. First of all, thank you everyone for coming. When one lives in Southern California, it's like living in Chile. We have the Pacific Ocean, we have wonderful wine, but we don't have pisco. So this is what we call an information asymmetry. I just learned we can find pisco. So first I want to thank our hosts, our president, dean, and director of the Centro Competencia. When Felipe left the Fiscalía, I thought he'd go back to practice. He'd be like everybody else that I know, highly successful, because after all, this is Chile. And Felipe chose a new path, which was to say, I'm going to be a thought leader, not just in Chile, but region-wide. So when people think about digitization, we think about transformation, we think about network effects. And I think nobody has been as successful as an academic entrepreneur in Latin America as Felipe, who has really created this university as a hub, or one might say the core platform, to really expand across the region, to produce high quality and innovative work. I think the most important recent publication interviews so many of the top lawyers across the region to understand sort of events, a qualitative study that I think is incredibly important for authorities around the region. I could talk for a half hour about Felipe, but he's no longer the head of the Fiscalía, so I don't have to. Instead, I want to say, why did we do this? So we've been collaborating for the ABA Antitrust Spring Meeting for 3 years already, having an event for everyone from Latin America to come together. Again, he understands networks and network effects, and has been very effective in branding the university and the center and the law school. And this is, I think, very important for Chile because these are challenging times around the world. What we want to, the vision here was to say, let's have global perspective about challenging times in competition law. Many of the fundamental assumptions that we've had are under attack, some in sophisticated ways, some in ways that are simply different. I'm being polite. I want to be invited back. But what we tried to do was give everyone a flavor of real discussion. So what's the advantage of doing this as an academic setting is to actually have discussion, discourse, in a style that hopefully will allow us to learn more and to interact with each other and hear different perspectives from people who really have a sense of what's going on in practice in Latin America, in Europe, in the United States, and that, you know, hopefully in the coffee breaks and in many of the sessions, we'll have a much better sense of sort of where we are and where we're going. So thank you again for this opportunity. Bueno, muchas
muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos con este seminario y yo creo que puedo resumir lo que dijeron los discursos anteriores en una palabra. Nosotros creemos que este es un puente y puede ser un puente. Y lo digo ¿por qué? Digo porque, bueno, primero es un puente entre panelistas de distintas profesiones, de distintos intereses, distintos países. El 12, como ya se dijo, es el Día del Abogado, hoy día, ¿no? Y hay autoridades de la región, hay practicantes de Latinoamérica, de importantes despachos, estudios de abogados, y también hay abogados in-house, de importantes empresas digitales, y también académicos. Entonces, es interesante la mezcla que hemos hecho, ¿no? Hay profesionales de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, Estados Unidos, de México y Perú. Y no es tan fácil reunir todos estos profesionales en un lugar tan lejos como Chile, digamos, ¿no? Y es porque efectivamente tienen un interés en tener esta discusión. El 13 y el 14, como decía Andrés, son más bien días de economistas y han venido de 11 universidades distintas, de otras partes del mundo, justamente a exponer sus trabajos. También es un puente en cuanto a los organizadores, ¿no? Es interesante que sean 3 universidades, ¿no? 2 chilenas y una extranjera. También yo creo que es un puente en los temas de economía digital y su impacto en libre competencia. Son grandes temas, hay grandes preguntas, hay mucho ruido, ¿no? en las discusiones, y lo que queremos nosotros es aclarar un poco el discurso, a ver si se puede, pero principalmente queremos ser un puente en el tono, y esto para nosotros es fundamental, el tono. Siempre hemos tenido un tono respetuoso, de mirada de largo plazo, de transparencia, digamos, de ser directo, pero siempre mirando, buscando políticas públicas que den resultados, que sean positivos. Quiero agradecer a los moderadores, se sacaron la mugre, digamos, y ahora van a ver los resultados porque es un debate que está ordenado, que tiene buenas preguntas. Nosotros queremos siempre que esto les sea útil a ustedes. O sea, que detrás de cada panel saquen 3, 4 o 5 ideas que no las tenían tan claras antes de venir, digamos, y esa es un poco la función. Ahí está Juan Correa, Juan Pablo Iglesias, la Francisca Levín y Andrés Calderón. También agradecer al equipo de SECO, ¿no? Porque aquí aparezco yo, digamos, pero los que se sacaron la mugre también, y Juan Pablo Iglesias, Bruno, Tamara, Agustín y Ricardo, digamos, y ustedes han tenido la capacidad de interactuar con ellos. Y agradecer especialmente a Dani. Dani fue el que se le ocurrió esta idea y la empujó, ¿no? Nosotros con Andrés pataleamos al principio y la estamos materializando. Vamos a ver cómo nos va, digamos, ¿no? En estos 3 días. Pero Dani dijo, hagamos un encuentro regional en Chile y busquemos las mejores universidades con los mejores ponentes. Así que un agradecimiento a él. Y obviamente a Andrés y también a Francisco e Isabel por el apoyo de la universidad, ¿no? Que es que es bien importante para que se lleve a cabo un evento como este. Así que estamos seguros que esto va a ser provechoso para todos. Ténganos paciencia, digamos. Este es un día largo, pero regálense a ustedes el día a sí mismos, digamos, para poder efectivamente revisar los supuestos que uno tiene, los prejuicios que uno tiene, los temas que están fuera de la visión, digamos, de túnel que normalmente uno tiene cuando trabaja algo obsesivamente respecto a un mercado o respecto a un tema específico. Así que con esto termino y damos inicio al evento y le pido entonces que pasen adelante los del primer panel. Vamos a partir por colusión, acuerdos procompetitivos entre competidores, que es como sería el de la Chile con la Adolfo Ibáñez, ¿no? En este seminario, ¿no? Yo espero que lleguemos a ese resultado, ¿no? Entonces, les pido por favor que pasen adelante Alejandro Falla, Lorena Pavich, Mario Ibar y Juan Correa. Bienvenido entonces al primer panel. Creo que la introducción del profesor Musalem por un lado y de Felipe después dejó la cancha o la mesa servía, ¿no? Respecto del tema del panel de hoy, nosotros vamos a centrarnos en acuerdos horizontales entre competidores y en particular queremos centrarnos en el tratamiento
que se le ha dado a los acuerdos procompetitivos entre competidores. Ese es el foco del día de hoy. Y como muestra, creo yo, este evento, es perfectamente posible que dos competidores, vamos a dejar a USC en otro mercado relevante el día de hoy, pueden efectivamente generar un acuerdo beneficioso, ¿no? O esperamos que así sea. Eso es lo que queremos revisar hoy. Queremos ver los límites de la regla per se, tanto en Perú como en Chile. ¿Y qué ha dicho la autoridad o qué nos ha dejado los casos, ¿no es cierto?, como guía, ¿no?, respecto no solo del límite entre los acuerdos procompetitivos y los acuerdos exclusivos, sino también a qué tipo de análisis han de sujetarse estos acuerdos procompetitivos entre competidores. Eso es un poco lo que queremos hacer hoy, obviamente con un foco particular en Perú y en Chile. Para eso nos acompañan tres excelentes panelistas. En primer lugar está Alejandro Falla, que es socio del estudio Bullard Falla Escurra, es abogado de la Universidad Católica del Perú y tiene un máster en regulación en la London School of Economics. Es además profesor de la Universidad Católica del Perú. Luego está Lorena Pavich. Lorena es socia del estudio chileno Keri y lidera su equipo de libre competencia. Es abogada de la Universidad de Chile y diplomada en la Escuela de Negocios de la misma universidad, la otra participante aquí, además de diplomada en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente, don Mario Ibar es counsel en la oficina chilena del estudio español Garrigues y es además ex subfiscal nacional económico. Es abogado de la Universidad de Chile y tiene un máster en libre competencia en la University College London. Déjenme, por favor, explicarles muy brevemente la dinámica. Queremos partir el panel en tres partes. Quiero primero entregarles el micrófono a los panelistas para que nos den una pequeña introducción, ¿no es cierto?, a este tema, en particular con el foco en las jurisdicciones a las que pertenecen. Entonces, darles 7 minutos para que puedan desarrollar ese punto. Ese es el primer tercio, ¿no es cierto?, de este panel. En el segundo queremos generar en torno a esas introducciones una discusión, ojalá lo más viva posible. Les aprovecho de comentar que en las reuniones previas que tuvimos de preparación se generaron interesantísimas discusiones. Espero que eso se repita el día de hoy. Y finalmente queremos dejar un último tercio, dependiendo de cómo se comporte el panel, para preguntas del público. Eso. Entonces vamos a partir con Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Mi agradecimiento a SECO, a Felipe por la invitación. Es una gran responsabilidad hablar primero. Es un riesgo hablar primero. Espero que sepan disculpar las tonterías que si hablara al final pasarían desapercibidas. El tema de acuerdos de cooperación, es imposible hablar de reglas aplicables a acuerdos de cooperación sin empezar hablando de la regla per se y el tratamiento que ha tenido en Perú. La definición de la aplicación de la regla per se en Perú ha tenido un camino largo, lleno de tropiezos, y que no ha finalizado. Hay 4 hitos importantes en esta historia en el Perú. Nosotros tenemos una ley de competencia del año 91. Básicamente fue una copia adaptada con algunos ajustes de la regulación europea. Se listaban conductas prohibidas. Se hablaba mucho de concertación injustificada de precios. Y había una regla que permitía generar excepciones. La autoridad podía exceptuar de sanción a ciertos carteles duros. Básicamente cuando mejoraban la capacidad exportadora, cuando contribuían al desarrollo de ciertas zonas del país, etc. Esto fue un poco mejorado, se eliminaron estas excepciones, y el segundo hito importante es el año 1996, donde se hace una modificación importante a la regulación, a la ley de competencia. Específicamente se eliminan las palabritas que permitían
justificar las conductas. Esto se hizo con el deliberado propósito de dejar en claro que en el Perú los carteles estaban sujetos a la regla per se. Pero lamentablemente se mantuvo un artículo general de prohibiciones que hablaba o daba pie a que algunos interpretaran lo contrario. El año 97, miren, en cambio 96, el año siguiente, arranca un caso muy importante en Perú, que es el caso de los pollos. Saben, a los peruanos nos gusta comer rico y los pollos de pronto es el plato nacional en Perú. Es una investigación, un cártel en el sector avícola. Básicamente los empresarios avícolas concertaron bajar los volúmenes de producción para controlar la caída en los niveles de precios y luego deliberadamente pactaron un incremento en el mercado de precios. Indecopi investigó y sancionó este cártel bajo un estándar de regla per se, lo que claramente fue disputado por las empresas avícolas, quienes sostenían que tenía que aplicarse el estándar contrario, regla de la razón. Esto motivó una batalla campal en el país. Fue uno de los primeros carteles grandes que se investigaba y sancionaba en el país. Después de este fallo por parte de Indecopi se dio lugar a un proceso contencioso que duró 11 años, más de 11 años en ser definido a nivel de la Corte Suprema. En el periodo, en ese interín, hubo mucha incertidumbre respecto de cuál era la regla aplicable a los cárteles en el país. Esto culminó el 2011 con una resolución de la Corte Suprema que dijo que en el Perú se aplicaba la regla per se para los carteles. Eso de alguna manera puso fin a esta discusión que después se vio reflejada, año 2008, un poco antes del fallo de la Suprema. Se volvió a ajustar, se hizo un gran ajuste de la regulación de competencia, donde se definió el texto que actualmente está vigente, donde se hicieron 4 cambios importantes. El primero es que se recogió regulatoriamente en la ley los 2 estándares, se dijo que implicaba uno y otro. En segundo lugar, se estableció con claridad a qué tipo de conducta se aplicaban uno u otro estándar. Y se limitó la aplicación de la regla per se a solo 4 comportamientos: acuerdos de precios, repartos, licitaciones colusorias y acuerdos de volúmenes. Y finalmente se estableció que incluso para esos 4 acuerdos, la regla solamente se aplicaba para acuerdos intermarca que no fueran accesorios a acuerdos lícitos. Uno podría decir, bueno, a partir de ahí todo fue felicidad. Bueno, no fue cierto. Hoy día, después de este ajuste, se mantienen discusiones, y hemos tenido una larga discusión en Perú respecto de la aplicación de la regla per se a los acuerdos intramarca. Ha habido 2 importantes investigaciones en el mercado de farmacias, en el mercado de supermercados, en el mercado de pavos específicamente, donde se ha forzado la aplicación de la regla per se a los acuerdos intramarca. Eran acuerdos en ambos casos eran supuestos acuerdos de cárteles bajo esquemas de hub and spoke, donde la discusión se centró precisamente en si que se aplicaba o no la regla per se en esa circunstancia. Y ahí lamentablemente tenemos de uno y de otro. El caso farmacias, se estableció que sí era posible, y en el caso de pavos, fallado recién este año, ha dicho completamente lo opuesto. Eso se trata de una discusión no cerrada que genera incertidumbres, que es muy peligroso en un contexto en el cual en el Perú se pueden aplicar recientemente sanciones penales para prácticas que son evaluadas bajo regla per se. Respecto de los acuerdos entre competidores, los acuerdos de cooperación lícita entre competidores, Perú no tiene una lista blanca, tampoco tienen este proceso de consulta medio raro que yo no entiendo que tienen acá en Chile.
Estamos básicamente soltados a la suerte. Sin perjuicio de eso, han habido casos donde se han evaluado algunos de estos acuerdos y han ido generando ciertos criterios para diferenciar acuerdos lícitos e ilícitos de cooperación, y para el análisis de estos últimos, basados básicamente en un análisis de poder de mercado, de propósito, necesidad o proporcionalidad de los acuerdos, y algunos de los cuales vamos a hablar más adelante. Ahora, si bien no tenemos tampoco un lineamiento general al estilo europeo de acuerdos de cooperación, sí Indecopi se ha ido preocupando de sacar algunos lineamientos que han ido aclarando ciertos panoramas respecto de ámbitos de cooperación lícita entre empresas. Me refiero a la guía de gremios empresariales o a una última de consorcios inusuales. Digamos, no es completa el panorama de guías, pero digamos, algo ayudan estas guías, aunque existen muchas, como vamos a ver, espacios aún oscuros. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que buena parte de la audiencia que practica en Chile tiene las mismas dudas que tú respecto de las consultas, ¿no? o el mecanismo no contencioso. Vamos a Chile ahora y Lorena nos va a contar un poco el panorama o el estado de la situación sobre los acuerdos de colaboración entre competidores. Gracias, Juan. Voy a poner cronómetro para tratar de no pasarme. A ver, como parte del público es chileno, quizás voy a partir focalizándome en el tema de los acuerdos ilícitos entre competidores, porque un poco la contracara son los acuerdos ilícitos, y acá en Chile tenemos el artículo 3 letra A, que en la reciente modificación legal, al eliminar el poder de mercado como una exigencia, de alguna manera se entiende que son acuerdos que son per se ilegales. Por lo tanto, acuerdos entre competidores que se refieran a los elementos de la letra A, que son básicamente precio, producción, licitaciones, son acuerdos que afectan la libre competencia. Pero la gran pregunta para este panel es qué pasa con los acuerdos procompetitivos o los acuerdos entre competidores que, por razones de innovación y desarrollo, porque hay que hacer una infraestructura muy cara y se requieren muchos recursos, entonces hay que juntarse para hacer un terminal. ¿Qué pasa con esos acuerdos? ¿Cómo los ve la libre competencia? En términos muy simples, después vamos a entrar a los detalles, pero en términos muy simples, en Chile no hay regulación. El 211 no nombra los acuerdos ilícitos entre competidores. Tampoco tenemos guías. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos acuerdos? Yo creo que hay dos grandes hitos que de alguna manera se han referido a los acuerdos ilícitos entre competidores. Primero, la pandemia. ¿Qué pasó el año 2020 con la pandemia? No solo en Chile, todas las jurisdicciones tuvieron que hacerse cargo de qué pasaba en momentos de crisis, en que habían problemas de abastecimiento, con competidores que se veían obligados a reunirse para poder, en el fondo, prestar sus servicios. Y ahí yo encuentro muy interesante lo que hizo la Fiscalía Nacional Económica en abril del 2020, que sacó una declaración pública, pero que en mi opinión es una especie de germen de guía de acuerdos de colaboración. Porque ¿qué dijo la Fiscalía? Dijo, estamos en una situación de crisis, el artículo 3 letra A dice que los acuerdos entre competidores sobre las variables competitivas son anticompetitivos, pero dada la crisis es importante que los acuerdos que no se refieren a esos temas, que son ilegales, deben revisarse, no lo dice así, para no, de acuerdo a la regla de la razón, porque dice hay que sopesar eficiencias con riesgos. Después dice una cosa muy importante, la regulación chilena no tiene mecanismos para autorizar este tipo de acuerdos, así que derechamente dijo, no me vengan a preguntar a mí. Y tercero dijo, si es que los competidores utilizan estos acuerdos para justificar un cartel, vamos a aplicar todas las herramientas que nos da el 211. Yo creo que son 4 mensajes súper potentes y son, creo yo, los lineamientos más relevantes para evaluar los acuerdos entre competidores. ¿Qué es lo que hizo el TDLC? El Tribunal de Libre Competencia sacó el auto acordado 21 del 2020, que es difícil de leer. Yo nuevamente acá, yo interpreto, lo que uno interpreta es que lo que el tribunal quiso hacer es decirle a las partes, dada la crisis, y puede que tengan que ponerse de acuerdo en tema de logística, voy a dar algunas directrices para facilitar este procedimiento de consulta que Alejandro denomina tan complejo, que bueno, todos sabemos que es muy complejo y da para un panel aparte, entender bien cuáles son los verdaderos contornos de los acuerdos, o sea, de los procedimientos no contenciosos de consulta. Pero uno
pareciera, o sea, yo quiero interpretar que el tribunal dijo, para los acuerdos entre competidores vamos a ser un poco más abiertos, evalúen consultarlo. ¿Qué es lo que pasó? Ningún operador consultó, porque acá voy a ir a la conclusión antes de que discutamos el tema de los no contenciosos. En mi opinión, también acá, nuevamente opinión personal, los no contenciosos son altamente complejos, principalmente por el nivel de incertidumbre que generan respecto de qué es lo que se va a discutir y cuáles son las mitigaciones que se van a dar. Por lo tanto, ese autoacordado, si bien yo creo que estaba bien intencionado, no es suficiente para compensar los problemas que generan los procedimientos no contenciosos. Por último, entonces, pandemia fue un momento de evaluar los acuerdos lícitos. El segundo momento, en mi opinión, es la modificación legal que estableció el control obligatorio de operaciones de concentración y básicamente las resoluciones de la Fiscalía Nacional Económica en que ha analizado acuerdos de colaboración que no tienen integración completa, o sea, que no cumplen con el 47 y ha dicho, si ustedes se van a reunir en algún grado de integración pero que mantienen independencia, no se aplica el 47 y por lo tanto ustedes no pueden venir y tratar de obtener el clearance o safe harbor muy importante que dan el régimen de operaciones de concentración, porque uno revisa un acuerdo, puede ser una fusión, un JV permanente y que por lo tanto es revisado por la autoridad de competencia y te da esa protección. Entonces, en el minuto y medio que me queda, y como dijo Felipe, que se traten de llevar algo novedoso, yo quisiera plantear qué es lo que hacen los privados ante un acuerdo legítimo o que tiene un objetivo lícito de competencia. Se tienen que hacer dos preguntas. La primera pregunta ¿es este acuerdo entre competidores una operación de concentración o no? Por ejemplo, 4 operadores se reúnen para construir un terminal de GNL. Esto ocurrió en Chile hace un tiempo. Las inversiones son muy altas. Hay un mensaje del gobierno, en esa época el gobierno de Lagos, que dijo, es importante para la materia energética que tengamos GNL y terminales, es muy caro, hay que reunirse. Se junta en esa época ENAP, Metrogas, no me acuerdo el tercer operador, y hacen un joint venture para esa planta. Ese acuerdo, eso no es una operación de concentración. Si es una operación de concentración, o sea, es un full function JV, como dice la Comisión Europea, o sea, un joint venture completo, independiente, con vocación de permanencia, las partes tienen un camino en Chile, que es los procedimientos de merger control, artículo 47 y siguiente. Presentan la notificación, se negocia con la Fiscalía. Es un procedimiento que tiene muchas ventajas. Tiene plazos legales, tiene posibilidad de negociar mitigaciones con la autoridad y es, en mi experiencia también, una negociación muy fructífera y, como decía Felipe, muy transparente, en que la Fiscalía te levanta riesgos, las partes presentan medidas, se hacen test de mercado y se llega a medidas que uno podría decir razonables de mitigación. ¿Ya? Ahora, si esa pregunta no se responde positivamente, la Fiscalía ya tiene un par de casos, CCU con Andina y el caso de los canales de televisión y radio, que dijo, no trate de forzar un JV como full function para que yo le dé autorización. Este es un acuerdo de colaboración y no lo voy a revisar vía 47 y por lo tanto desestimó esas notificaciones. Entonces, si no estamos ahí, estamos un poco en lo que decía Alejandro, esa tierra de nadie. Y la única posibilidad, al menos en la regulación chilena, es consultar voluntariamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los procedimientos no contenciosos. Ocurrió así en el caso del JVA de la TAM con Iberia y American y otros, que fue consultada en realidad por la CHET, pero ahí vemos un poco, ahí es, yo diría, la jurisprudencia más relevante de un acuerdo de no integración, o sea, que no es una operación de concentración entre competidores, en que el Tribunal y la Suprema ya vieron un poco, aplicaron test de la razón, aplicaron equilibrio entre riesgo y beneficios y establecieron mitigaciones que lamentablemente son impuestas, y eso es para otra discusión. Por lo tanto, la última línea es que lo que uno ve en Chile, por la poca jurisprudencia que hay de acuerdos legítimos entre competidores, es que simplemente los evalúan internamente, hacen un diseño lo mejor posible para evitar compartimiento de información sensible, que la justificación sea razonable, valorar la eficiencia y, en el fondo, esa incertidumbre hace que muchos de estos acuerdos en la práctica, cuando no son realmente necesarios o cuando hay una aversión al riesgo por parte de los privados, eventualmente puede implicar un desincentivo a desarrollar. Muchas gracias, Lorena.
creo, para tomar un punto de lo que mencionabas, que habla bien del sistema de control de fusiones, ¿no? Estarlo pidiendo. Yo me acuerdo, nos tocó con Mario participar en el diseño del control que se instauró en 2016 y era tremendamente resistido por una parte importante del sector privado, el hecho de que pudieran someterse obligatoriamente, ¿no es cierto?, a conocimiento de la Fiscalía a las operaciones de concentración. Creo que es un buen final, ¿no?, que ahora se pida también para los joint ventures. Los dejo con Mario. Gracias, Juan. ¿Se escucha? Ya. A ver, recapitulando. Una de las cosas para esta reforma del 2016 que era interesante es cómo se modificaba el artículo 3º para intentar darle un carácter per se a la colusión y zanjar unos pocos casos previos donde el tribunal señaló, miren, las partes de acá en realidad son grandes pero no tienen suficiente poder de mercado. ¿Ya? Y alternativa era rediseñar todo el artículo 3º, que probablemente era lo correcto, pero como cuando uno está en estas cosas sabe que la mayoría de los temas generan una complicación adicional, era mucho más fácil modificar el texto del artículo 3º así como estaba. Y en eso entonces se hace esta separación en la letra A entre los acuerdos que requieren poder de mercado y aquellos que no. ¿Ya? Y ahí fue cuando vino Richard Witch a Chile en ese día de la competencia y dijo, pero esto es una tremenda equivocación, este artículo 3º necesita que en alguna parte diga que los riesgos pueden compensarse por eficiencia, o si no se va a estar creando un per se que va a dejar fuera incluso a posibilidades de colaboración. Nunca se modificó la norma, la norma avanzó tal cual en el Congreso y finalmente entonces no se hizo caso al llamado de Witch. Y ahí quedó la duda, ¿qué pasa con los acuerdos de colaboración? Y jurisprudencialmente se definió o se decidió con el caso este que mencionaba Lorena de las aerolíneas del acuerdo de interconexión entre la TAM, Iberia, United y otros, en que el tribunal dice, mira, aunque no haya norma, claramente este es un acuerdo distinto, no es un acuerdo que tiene por objeto generar un efecto anticompetitivo y por lo tanto no puede ser considerado como parte de la 3 letras A, y a pesar de que no hay norma que diga que hay eficiencia, yo este caso entiendo que lo tengo que ver de una forma distinta. Sobre esa base entonces hoy día tenemos un inciso primero del artículo 3º que dice que es residual todo acto que sea contrario a la libre competencia o que pueda potencialmente afectarla. Y ahí es donde debieran entonces verse los acuerdos entre competidores, ¿ya? Ponderando riesgos y eficiencia. Después está el 3º letra A, que da ejemplos de estos acuerdos que pueden atentar contra la libre competencia, o sea, de estos actos o contratos que pueden restringir la libre competencia, y ahí dentro de eso hay per se y no per se. Y el alcance de ese per se también es algo que está por verse. ¿Qué tan per se significa eso? ¿Es simplemente algo que siempre va a ser contrario a la libre competencia, o al final no es más que un ejemplo de lo primero, del inciso primero, que es un acto que tiende a restringir la libre competencia? Eso es importante porque al final le permite al demandado probar que el acuerdo nunca fue apto, que no era apto para restringir la competencia y por tanto, más allá de que se hayan puesto de acuerdo, eso no califica como una infracción anticompetitiva, ¿ya? Ese es como el modelo general que tenemos sobre la base de la última reforma, y la pregunta entonces es, ¿qué hago yo, privado, si quiero generar un acuerdo pro-competitivo? Y específicamente me voy a ir al tema ambiental, ¿ya? Estamos en una crisis ambiental aguda, donde se requieren soluciones que probablemente vayan más rápido de lo que es capaz de implementar el Estado a través de la regulación. Y si yo quiero hacer algo, ¿en qué pie estoy? ¿Ya? Si yo quiero juntarme con mis competidores para mejorar las condiciones en que elaboramos, fabricamos un producto. Y la verdad que estamos en una pésima situación, pues no tenemos dónde ir. Si no califico, si no esfuerzo esto como un acuerdo que pueda ser sometido a un procedimiento de revisión como operación de concentración, la alternativa que me queda es la consulta. Y la consulta es un hecho que nadie en Chile le ocupa hoy día, salvo para preguntar por actos de terceros, ¿ya? Pero por actos propios no va a ir nadie, porque sabe cómo entra, no sabe cómo sale. Entonces, en los hechos, no tenemos un sistema nacional que permita que los acuerdos procompetitivos se celebren y que incentive la celebración de acuerdos procompetitivos. Hay una tendencia, o sea,
es parte de lo que se hablaba, y sobre todo lo que decía Daniel. El mundo no es el mismo que hace 10 años, y evidentemente la libre competencia, para que sea parte de la institucionalidad y parte del ADN de un país, requiere cierta seriedad dentro de la clase política. Y esos son tiempos que se están perdiendo, no solo en Chile, sino que en el mundo. Yo hace poco veía un libro que está bastante bestseller afuera y que se llama Competition is Killing Us, ¿ya? Y básicamente te cuento, o sea, la competencia hace que el ambicioso empresario coseche la orilla y eso genera reducciones de costos que son dañinas para el planeta, eso genera uso inefectivo de suelos, etcétera, que por lo tanto se requiere más cooperación y menos competencia. Eso de verdad toda la evidencia demuestra que es una falacia, ¿ya? Hay más sustentabilidad ambiental donde hay competencia. En los países con leyes de competencia más estrictas se cumple más, puede haber un problema de correlación y causalidad, pero así es. Y en los mercados donde hay más competencia en general se cumple mejor la norma ambiental. Y eso porque al final los incentivos existen. Y el que compite, una de las variables de competencia es ser más sustentable que el resto. Puede que no sea todo lo necesario, pero efectivamente algo hay y ayuda más que si por el contrario no existiera competencia. Ahora, así todo, como les digo, hay estas voces fuertes que dicen la competencia es mala. Y a mí me da susto que la libre competencia siga encerrada en su burbuja y no haga un espacio para intentar dar cabida a soluciones que hoy día no está dando. Porque precisamente eso es lo que el día de mañana los populistas van a atacar para decir, ven que la competencia es mala, ven que las cosas se podían hacer de una forma más cooperativa, más amistosa, más amigable con el ambiente. Y aquí solo señalar que por el lado de las autoridades de competencia, por ejemplo, Europa hace mucho rato que viene revisando operaciones de acuerdos entre competidores y aprobándolas si es que hay una muy buena razón medioambiental que supere los riesgos que esto pueda tener. Pero de nuevo nos encontramos con que el ser humano es ser humano. Entonces, en varias de estas operaciones que han aprobado los europeos, lo que tenemos son carteles posteriores. Hubo un acuerdo de colaboración inicial en temas de emisiones de autos, en temas de camiones, detergentes, y eso deriva con acuerdos innecesarios como estirando el elástico para evitar competir. Y eso hace que evidentemente las autoridades tomen nota y digan, pucha, que es peligroso darle un cheque en blanco a los privados para llevar a cabo estos acuerdos. Entonces creo que en este mundo hoy día, en este marco legal, las autoridades de competencia tienen poco incentivo. Pero también creo que a pesar de que tengan pocos incentivos, van a tener que hacerlo porque el mundo camina hacia allá y efectivamente la libre competencia puede convertirse en un obstáculo a estos acuerdos. Y quiero dejar la segunda parte como para dar ejemplos concretos de lo que estoy diciendo, pero esto era un poquito para plantear el tema. Excelente, muchas gracias, Mario. Alejandro, quiero volver contigo. Lo que puede denominarse la regla per se peruana, ¿no? O la prohibición absoluta de carteles. Establece de manera específica y literal, ¿no es cierto?, que esa prohibición no se aplica cuando los acuerdos sean complementarios o accesorios, ¿no es cierto?, a otros acuerdos lícitos. Sin embargo, la norma no aclara a qué tipo de análisis han de someterse estos acuerdos que son accesorios, ¿no? Y al mismo tiempo existe un solo caso en que Indecopi ha entregado algunos criterios, ¿no es cierto?, pero son un caso tratado conforme a la legislación anterior, no a la legislación vigente hoy día. Mencionaste, sin embargo, que había avanzado la autoridad entregando algunos lineamientos. ¿Es suficiente, hay suficiente claridad en Perú respecto de a qué tipo de análisis van a someterse estos acuerdos accesorios o no? Y en caso que no exista, ¿qué falta? ¿Qué echan de menos? Sí, a ver, el caso que te refieres, amiga, es un caso viejo, del año 97, que fue resuelto en paralelo con la investigación del caso de los pollos. Teníamos un cartel duro, claramente, investigado y sancionado como tal, y apareció en el medio de Indecopi un caso bien interesante que era empresas independientes de transporte de personas, de pasajeros interprovinciales que decidieron juntarse, hacer un JV para hacer un terminal interprovincial. Y en ese contexto se celebraban al interior de este acuerdo, como accesorios, acuerdos de precios y de repartos. Y esto fue denunciado por uno de los integrantes de este acuerdo que probablemente no quería cumplir con estos acuerdos. Y eso puso a Indecopi en la necesidad de definir qué regla aplicaba para analizar este acuerdo.
Ahora, importante es que en ese momento y por largo tiempo, usted sabe, Perú no ha tenido control de concentraciones. A Dios gracias. Bueno, pero esto ha cambiado recientemente. Bueno, en ese contexto, el tribunal generó todo un esquema de análisis, tribunal, en Indecoping, para evaluar este comportamiento. Y lo primero fue determinar, bueno, qué es lo que quieren la motivación. Esto claramente no busca un acuerdo de precios, por lo tanto no debe ser tratado como tal, y estableció la regla de la razón para evaluarlo. Y ahí entró en un análisis de la eficiencia que generaba el JV, les permitía competir de una manera diferente, las ganancias en términos también de bienestar de la gente, pero también generó ciertas líneas de análisis donde se preguntaban por las cuotas de mercado de las empresas involucradas, y esto permitió ciertas guías respecto de cómo debieran ser evaluados estos acuerdos accesorios, acuerdos restrictivos, pero que son accesorios a acuerdos lícitos. Este caso derivó en la redacción misma de la ley, como mencionaba, que fue ajustada en el año 2008, donde se establece con claridad que la regla per se no se aplica a acuerdos restrictivos que son accesorios a pactos lícitos. Ahora, este caso, estos parámetros que dan este caso son suficientes para evaluar en general este tipo de acuerdos, y la verdad nos dan unas pautas, pero claramente no son suficientes. Sin duda, el ideal para cualquiera que esté en el sector privado asesorando a clientes que tienen que tomar ese tipo de decisiones, lo mejor sería contar con un sello de aprobación por parte de la autoridad, ¿no? Una suerte de consulta voluntaria como tienen aquí en Chile. Ahora, sin perjuicio de los problemas que tiene esa consulta voluntaria, que no existe en Perú, y ahí doy una opinión, sin perjuicio del tiempo, del problema de participación de terceros, que aquí han tenido muchos, creo que la autoridad va a tener poca disposición a adelantar una opinión sobre este tipo de acuerdos. De hecho, no lo hace en el control de funciones, en el cual existe consulta voluntaria previa, ¿no? Donde básicamente las opiniones tienen que ver más con los requisitos que con el fondo de la cuestión. Y veo poco difícil que la autoridad tenga disposición a aprobar, a adelantar un juicio respecto de conductas que podrían terminar siendo investigadas más tarde. Y se complica más en estructuras institucionales en las cuales se separa de pronto a la Fiscalía y el Tribunal, de pronto a la Dirección, la Secretaría Técnica y la Comisión, donde quien tiene la última palabra no es precisamente con quien uno interactúa, ¿no? En ese contexto, este camino digamos, que sería el ideal, tiene pocas probabilidades de, por lo menos en Perú, de ser implementado a futuro. El SECONVES ahí está en los lineamientos. Yo sí creo que a través de lineamientos se puede dar ciertas certidumbres, reducir incertidumbres para el sector privado, para los actores privados. Y en este caso de acuerdos accesorios, mira, desde mi punto de vista sería muy fácil generar predictibilidad si se hacen unas guías que hagan más transparentes el análisis que actualmente ya se hace bajo el régimen de control de fusiones de todos los acuerdos accesorios, ¿no? Es frecuente el análisis de pactos de no competencia incluidos en estas operaciones, simplemente como un ejemplo, pero esos criterios, publicitar, dar luz sobre estos criterios actualmente aplicables en un lineamiento, colocarlos en un lineamiento, creo que ya serían suficientes para ayudar en este proceso de echar luces sobre cómo analizar. Muchas gracias, Alejandro.
Lorena, mencionaba en tu exposición la necesidad de dar mayor certeza, ¿no? De que la autoridad, la ley, alguien dé mayor certeza al sector privado y a los abogados que deben dar consejos respecto del tratamiento que van a tener los acuerdos entre competidores. A diferencia de la norma peruana, la norma chilena no tiene de manera explícita, ¿no es cierto?, un reconocimiento de la teoría de la accesoriedad o ancillary restraints. En tu experiencia, esta incerteza proviene más del riesgo de que el acuerdo sea investigado como un cartel, o la incerteza proviene de que no sabemos a qué tipo de análisis van a ser sometidos estos acuerdos. ¿Cuál es la incerteza mayor que tú ves? Mira, yo creo que un poco ambas cosas. O sea, quiero tratar de primero tomar lo que dijo Mario. Yo sí creo que los acuerdos lícitos entre competidores tienen que ser excepcionalísimos, tiene que ser solo cuando no hay una medida menos gravosa, y tienen siempre un riesgo inherente, que es que pueden devenir en un cartel. O sea, las partes tienen que estar muy convencidas de que esto es necesario, porque el solo hecho de contactarse de manera regular requiere un monitoreo muy extremo para evitar, o sea, pueden devenir en un cartel, y ese es el gran riesgo, y eso no te lo puede resolver la institucionalidad, ¿ya? Eso, que comparto esa parte. Ahora, yo sí creo que una guía en Chile sería muy importante. Muy importante, de verdad, porque desde el sector privado, ¿qué pasa? Como no hay norma, tú le puedes contar a un cliente, mira, esto es lo que dice la Comisión Europea, que yo creo que tiene una guía, que es una buena guía, porque va acuerdo por acuerdo, innovación y desarrollo, acuerdos de compra, que a veces son necesarios cuando está muy atomizado el poder de compra, puede ser un buen leverage para negociar, acuerdos de construcción de infraestructura, son cosas que uno le pasan en Chile, y que la verdad es que yo he hablado con muchas autoridades y dicen, bueno, pero dile a tu cliente que no, la Fiscalía va a seguir la guía europea. Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo ir a quienes toman decisiones en Chile, a un directorio, a la administración, diciéndole, mira, esto es lo que aplica la Comisión Europea, a decirle, esta es la guía de nuestra Fiscalía. Entonces, yo sí creo que una guía que siguiera estos mismos principios que todos entendemos, no es para promover los acuerdos entre competidores, sino que dar ciertos lineamientos ayudaría. Yo creo que está claro que se va a aplicar la regla de la razón y que va a haber que sopesar. Pero ejemplo, lineamiento, explicar el foco que ya ha ido pasando. Uno ve el acuerdo extrajudicial en el tema de la G de huevo. O sea, ya sabemos que hay un tema con los traspasos de información sensible. Sería bueno sistematizarlo y ponerlo en una guía. ¿Y por qué digo esto? Porque también la guía genera un círculo virtuoso. Pasa una década, uno ve la guía de programa de cumplimiento. Quizás pasó un poco bajo el radar el primer año, pero uno, ¿qué es lo que ve? Las empresas lo empiezan a aplicar. Es un benchmark en la industria. El tribunal lo mira, el tribunal lo revisa. Hay una sanción de cartel y entre las condenas se incluye tener el programa con el estándar de la Fiscalía. Entonces, va generando jurisprudencia. Obviamente, al final del día, los fallos son lo que valen. Pero las guías generan esa sensación. La guía de AG, como decías tú, también en Chile la guía de asociaciones gremiales se ha usado como estándar para traspaso de información sensible. Entonces, yo personalmente le veo un valor importante a las guías. Ahora, una respuesta ya que estamos, respecto a los mergers, a las operaciones, el control de operaciones de concentración, acá obviamente discrepo con mi distinguido colega, yo creo que juegan un rol muy importante en las economías, y ahí uno puede ver, por ejemplo, respecto a los ancillary agreements, cuál ha sido el rol de la división de fusión en esa materia. Yo personalmente creo que los acuerdos complementarios, lo importante es la naturaleza del acuerdo, que sea complementario o no, para mí no debiera tener ni distinto approach, ni distinto análisis, respecto del objeto. La división de fusiones ya en varias resoluciones de archivo, que ustedes pueden revisar, ha establecido como mitigaciones que se refieren a los acuerdos complementarios. Principalmente los non-compete no deben durar más de 3 años si hay traspaso de know-how, o 2 años si no lo hay, y también los no-poaching agreements ha pedido que se eliminen. De hecho, en muchos acuerdos multijurisdiccionales la mitigación es solo para Chile. Las partes acompañan una interpretación o una modificación del SPA en que dicen que solo respecto de Chile se aplican estas restricciones. Ahora, acuerdos complementarios ilegales también lo ha visto el TLC en el caso Fuego, creo que el considerando 78, en que efectivamente vio un no poaching agreement que no era parte del requerimiento y dijo, este tipo de acuerdos son ilegales, pero no lo voy a fallar porque se encuentra en fondo fuera de lo requerido por la Fiscalía. Efectivamente, no sé si el considerando 78, pero... Sí, tampoco. Siempre. Por ahí.
Gracias, Lorena. Además de la posibilidad de una guía, ¿no? Se han sugerido muchos de los casos en notas en seco por distintos practicantes, distintas soluciones, ¿no? A esta potencial incerteza respecto de los acuerdos de colaboración. Algunas de ellas requieren un cambio legislativo, como la posible inclusión de una cláusula semejante al apartado tercero del 101 del Tratado de Funcionamiento Europeo, o bien un análisis preventivo del tipo fusiones. Son todos casos que requerirían modificaciones legales. Sin embargo, y sé que tienes experiencia en esto, Mario, el cambio legislativo tiene sus complejidades. Tal como dijiste tú, a propósito de las consultas, uno sabe con qué entra al Congreso, pero no necesariamente sabe con qué sale, ¿no? Recuerdo en una de las últimas discusiones legislativas de un proyecto que finalmente no se aprobó, se terminó discutiendo a propósito de una moción parlamentaria de establecer cuotas máximas de participación de mercado, ¿no? Yo no sé, y esto te lo pregunto, si vale la pena correr ese riesgo por salvar legislativamente la potencial incerteza en torno a los acuerdos de colaboración entre competidores. Por ningún motivo. No, yo no entraría al Congreso nunca más. O sea, los temas de competencia habrá que resolverlos jurisprudencialmente. Y te respondo al final con la solución. Voy a seguir entonces desarrollando la idea. O sea, yo soy Fiscalía Nacional Económica. Tengo pocos recursos. No me aumentan los recursos hace 10 años. Tengo que darle el visto bueno a una operación entre dos entes que van a seguir siendo independientes y por lo tanto le estoy dando el visto bueno para que sigan conectados. Y más encima veo que en Europa, las veces que, o sea, existen varios casos donde se han aprobado estos acuerdos de cooperación y terminan en cartel. ¿Qué hago yo? No tengo ningún incentivo en estar poniendo sellos previos. Y además pienso y digo, oiga, así como veo casos de acuerdos que derivaron en acuerdos procompetitivos donde al final el autointerés prevaleció sobre el interés público y terminaron en colusión, ¿cuáles son tanto los famosos acuerdos que estoy inhibiendo? No los veo, ¿ya? Y yo entiendo esa posición de la Fiscalía. Lo que pasa es que efectivamente esos acuerdos que no ven, que no se producen como consecuencia de la libre competencia, sí existen y sí son importantes y yo creo que cada vez deberían serlo más, ¿ya? Y por eso es que es necesario buscar una solución que te saque a la autoridad de competencia de su zona de confort, que evidentemente es donde están y lo que estratégicamente uno parece aconsejable que sigan haciendo. Pero pensando en el interés público hay que ir un poco más allá. Y lo digo por lo siguiente, la crisis ambiental que tenemos es de tal magnitud que no se va a resolver, como señalé, con regulación. Aquí se necesita ir a un paso más rápido que los políticos, ¿ya? Y prácticamente ninguna de las medidas que pueden tomarse para reducir el daño ambiental es algo que las empresas se atrevan a tomar primero. Aquí hay un tema de que dar el primer paso tiene consecuencias lesivas, ¿ya? Si no vamos todos juntos, yo no voy a subir el estándar porque si no voy a perder clientela, necesariamente, ¿ya? Y por lo tanto, creo que se hace necesario, imperioso, buscar alguna fórmula para que se produzcan estos acuerdos, por lo menos para discutirlos, para ver si son proporcionales o no, que se hagan, porque de lo contrario, tarde o temprano va a llegar esta embestida populista diciendo la libre competencia se opone al surgimiento de un mejor planeta. Y voy a poner ciertos ejemplos de cosas que podrían pasar y que yo no me atrevería jamás a sugerirle a mi cliente que lo hiciera, ¿ya? Si es que no puedo tener un certificado previo. Porque lamentablemente, más allá de que el artículo 3 del tribunal ha dicho, si bien no menciona la palabra eficiencia, existen los acuerdos de colaboración, no puede ser, nadie es tan bueno como para tratar de promover un cambio ambiental arriesgando que lo acusen de colusión, ¿ya? Y finalmente verse metido en un tema de colusión. Y veamos lo siguiente, si la industria se pusiera de acuerdo para reducir la sal en los alimentos, para reducir el azúcar, ¿ya? Si se pusieran de acuerdo para no vender artefactos eléctricos bajo cierto nivel de eficiencia, si se pusieran de acuerdo para utilizar solamente plástico reutilizable, si, esto pasó en Holanda, se ponen de acuerdo para comprar carne de cerdo castrado con anestesia, ¿ya? Yo creo lo mismo, ponernos de acuerdo para tener proveedores carbono neutral. Si nos ponemos de acuerdo para hacer los formatos de packing para facilitar el reciclaje. Si reducimos el número de salmones por jaula. Si aumentamos, decidimos reducir el congelamiento de los productos refrigerados de -12 a -10.
todas cosas que han pasado se han propuesto. Yo en Chile no me atrevo a proponer a un cliente que lo haga, porque efectivamente todo eso implica o un alza de precio o una disminución de calidad, y por lo tanto, sin una norma, sin una venia, sin un guiño a poder hacerlo, yo creo que nadie va a avanzar en medidas como esa. Se necesita una instancia para dar solución, o por lo menos para discutir estas posibles medidas de industria. ¿Ya? Es mi mensaje. Ahora, yo creo, y con esto termino, que uno de los grandes problemas es que las eficiencias en general, en el contexto de análisis de libre competencia, tienen que estar ahí donde están los riesgos. ¿Ya? Entonces, esta fusión va a hacer subir los precios, pero como voy a tener menos costos, voy a bajar los precios y quedo neteado, y al final no van a subir los precios. Esa es como la típica discusión en contexto de fusiones. Aquí necesariamente implica comparar peras con manzanas. ¿Ya? Esto va a encarecer un poquito el asunto, pero por otro lado va a haber un beneficio que no es necesariamente medible en la misma forma en que el riesgo. ¿Ya? Y eso implica ya salirse de cómo estamos acostumbrados a libre competencia. Implica reconocer eficiencias fuera del mercado relevante afectado. E implica reconocer eficiencias para usuarios distintos de los compradores del producto. Y eso evidentemente demuestra que la magnitud de lo que tenemos que discutir es mucho más grande de lo que la libre competencia hoy día está dispuesto a hacerlo. Eso. Gracias, Mario. Quiero apurar un poco nuestras preguntas para dejar espacio al público, pero quiero volver con un punto más sobre Perú. Alejandro Indecopi resolvió hace relativamente poco, un poco más de un año, su primer caso de no poach en el mercado de la construcción, para aquellos que no estén familiarizados. A pesar de que la decisión consideró que este era un caso al que le era plenamente aplicable la prohibición per se por tratarse de un caso de reparto de mercado, el asunto fue largamente discutido, entiendo, tanto en el caso como fuera del caso en Perú. ¿Cuán claros ves los contornos de la regla per se? Ya no solo los acuerdos procompetitivos entre competidores, sino aquellas otras formas de acuerdos que no necesariamente son carteles duros, ¿no es cierto? Como puede ser los intercambios de información o los acuerdos en los mercados laborales. ¿Cuánta certeza entrega la prohibición absoluta en Perú hoy día? A ver, este caso es un caso reciente, igual que en otras partes del mundo el tema laboral ha sido, digamos, está en el foco hoy día de las reglas de competencia. Es un caso que involucró a 4 empresas constructoras, las más grandes del Perú, nacionales. Se inicia con una clemencia, probablemente con una clemencia plus, porque en paralelo, no sé si recordarán, Perú tuvo una gran investigación sobre un cartel, el Club de la Construcción, que fue sancionado también hace poco en Perú. Fueron 700 millones de dólares de multas impuestas a un grupo grande de empresas constructoras en Perú, y en paralelo surgió esta investigación en un grupo de las empresas constructoras. Era básicamente un acuerdo para no jalarse trabajadores de las empresas amigas. No involucraba a obreros, sino a trabajadores con cierto nivel de especialización. Las evidencias eran muy claras, eran mails donde se hablaba de este acuerdo a nivel de gerentes de no respetarse, que se ejecutaba a través de las áreas de recursos humanos, donde habían consultas previas acerca de si podían jalarse a tal trabajador o no, o quejas respecto de por qué te está jalando a mi ex trabajador. Tenían una suerte de periodo de cooling off, no te lo podía jalar después de haber cesado. Era muy bien organizado este acuerdo de no poaching. Interesante que este acuerdo se da en una industria donde hay muchos JV. Hay mucho JV entre constructoras para participar en licitaciones de los ministerios de obras para mantenimiento, construcción de carreteras, obras públicas. Hay mucho JV. Y por lo tanto, podrían haber en muchos casos acuerdos de no poaching asociados a acuerdos lícitos. Y en este proceso, Indecopi preguntó e investigó si los acuerdos estaban o no vinculados a este tipo de acuerdos, ¿no? Y lo descartó porque eran acuerdos que no tenían que ver
con obreros asignados a obras donde hubiera un consorcio, sino en general eran acuerdos que cubrían a cualquier funcionario de la empresa e incluso vinculaban a empresas que durante algunos periodos no tenían JVs activos. Ahora, lo interesante del caso, y esta es una sana costumbre de Indecopi, digamos, creo que existen miedo muchas veces de las autoridades de generar lineamientos y lo hacen solo después de que se sienten seguros y solo después de que han tenido mucha experiencia y muchos casos. Bueno, yo creo que Indecopi ha ido sabiamente iniciando investigaciones y que generan mucho ruido y en paralelo generando guías que van dando luces acerca de dónde están los límites. Y en este caso es un ejemplo donde se inició esta investigación y se lanzó un lineamiento sobre la aplicación de la regulación competencia en mercados laborales. Y esto generó toda una discusión abierta sobre este tema. Y simplemente como anécdota, esto generó mucho ruido. Claramente los abogados laboralistas estaban nerviosos porque habían asesorado por años muchas veces prácticas de este tipo sin haber alertado de los riesgos que involucraban. Esto, sin duda, el caso y los lineamientos ayudó a aclarar qué se puede, qué no se puede. Sobre todo el qué no se puede quedó claramente establecido con el caso y los lineamientos. Pero sin duda, respecto de lo que se pueda, hay un gran gap de incertidumbres, de incertezas sobre qué se puede, cuáles son las líneas, qué se puede hacer sin problema. Y allí, digamos, de los temas que quedaron abiertos, y ahí respondo a la pregunta, y que no tuvieron una respuesta y que, digamos, suelen ser preocupaciones de muchas empresas, específicamente en esta industria, es los estudios, pongo el ejemplo, de los estudios de salarios y remuneraciones que se suelen hacer en estos segmentos y que incluso después del caso quedan incertidumbres respecto de, bueno, puedo participar en estos estudios, puedo entregar esta información, el hecho que lo realice terceros, eso ya me inmuniza. ¿Cuál es el número mínimo necesario de participantes en estos estudios para garantizar que la información va a ser agregada de manera que no se identifique a los participantes? Digamos, existen una serie de preguntas que quedan en el aire y que no son resueltas ni por el caso ni por los lineamientos. Ahora, estas incertidumbres no son distintas a las que suceden con acuerdos como los que mencionaba Mario, y ahí nuevamente creo que la opción es a través de guías. Creo que la opción de consulta voluntaria no va a funcionar, por lo menos. Consultas demandosas, como decía. Muy brevemente, para que pasemos a las preguntas del público, ¿cómo ven esto en Chile? Sacando un poco los acuerdos procompetitivos entre competidores, ¿no? ¿Cómo ven la aplicación de la regla per se a estos casos de acuerdos que sin tener un objetivo procompetitivo no son necesariamente o no son el cartel duro tradicional, como podría ser los casos de intercambios de información o los casos en el mercado laboral? Que entran dentro del 3 letras A. La práctica concertada está tipificada en el 3 letras A y por lo tanto lo que podría no corresponder es la sanción criminal, pero lo demás van a ser investigados como colusión. Y de hecho, si uno analiza, al final una colusión para no levantarse trabajadores no es tan distinta a una colusión para no levantarse proveedores o para no sé, al final proveen proveen trabajo y es parte de los insumos que necesita una empresa para funcionar. Y si uno entiende una libre competencia que funciona aguas arriba y aguas abajo, es sensato que se incluyan este tipo de restricciones a la competencia. Yo creo que eso va a entrar y se va a ver como colusión o práctica concertada.
¿Sí? Mira, es súper debatible, pero yo creo que el artículo 3, letra A, tiene un inciso primero y un inciso segundo. El inciso primero se eliminó el poder de mercado y las materias esenciales que ahí se tratan no incluirían esta. Hay un segundo inciso que yo realmente no entiendo mucho qué aplicación práctica va a tener y cuál fue el objetivo que tuvo, a pesar de que me leí la historia de la ley, que deja fuera las condiciones comerciales y los boicots. Yo tendería a pensar que se debiera analizar como un caso de cartel, pero no por la regla per se. Quedaron hartas preguntas interesantes en el tintero, pero queremos darle espacio al público también para que pueda preguntarle a los panelistas. Quiero pedirle muy encarecidamente que ojalá sean preguntas. Ya le tocará a cada uno la opción de ser panelista y poder desarrollar sus ideas, pero por favor que sean preguntas para estos panelistas el día de hoy. Muchas gracias. Voy a ir bien al grano. El argumento de la mayoría de ustedes suponía que en la medida que habían prácticas procompetitivas que caían bajo el tenor literal de la letra A de la primera parte, se debía reformar la letra A. Pero mi pregunta es si acaso tienen alguna prueba de que efectivamente las cooperaciones procompetitivas que son prohibidas son suficientemente relevantes para contrapesar y superar el efecto positivo que tiene el efecto disuasorio. Es decir, porque solamente tiene sentido cambiar la regla si acaso los falsos positivos son suficientemente más importantes que los falsos negativos. A falta de ese argumento, para el que a mi juicio no se presentó ninguna prueba, no habría ninguna razón para modificar la letra A, porque la regla per se por diseño siempre iba a ser un poco sobreinclusiva, como todas las normas. Entonces, a mi juicio, el argumento de que hay acuerdos procompetitivos sancionados es insuficiente para reformar la ley. Creo que no hay que hacer una modificación legal. Estoy de acuerdo con las modificaciones al artículo 3, letra A. Lo que sí creo es que debería haber una guía para tratar los acuerdos de colaboración, una guía que hace la autoridad administrativa, que de alguna manera da ciertos lineamientos a esos acuerdos que justamente no caen dentro del 3, letra A. Sobre lo que decía Mario de no ir al Congreso, digamos, quisiera preguntarles cómo ven ustedes la experiencia con la ley REP, en donde hubo una ley en que dio algún espacio para los sistemas de gestión colectivo, y cómo ven ese diseño de armar, digamos, un esquema legal fuera de la ley de competencia, pero dándole el pase a la autoridad de competencia para que se manifieste sobre estos acuerdos. Estaba entre las preguntas que discutimos, así que... de hecho, decidimos no meterlo acá en el panel porque es un poco latero comparado con todos los temas que se podían hablar, pero creo que esa es una institucionalidad de solución, o sea, promover acuerdos en temas que son pro-competitivos, pero dejando siempre que la autoridad de libre competencia pueda opinar, porque siempre existe la posibilidad de que vayan un poquito más allá de lo necesario, y eso es justamente lo que tenemos que precaver. Sí, yo bien corto también, creo que esa es una buena solución regulatoria, porque yo soy de la escuela que creo que la autoridad de competencia y el ecosistema de competencia se tiene que focalizar en los temas de competencia. Entonces, la única forma de abordar otros temas como el interés público, la seguridad nacional y el medio ambiente es a través de estas regulaciones, digamos, mixtas, en que de alguna manera esté la autoridad del medio ambiente y además haya un espacio para la autoridad de competencia para regular los temas de libre competencia. Listo. Esta idea de no aprobar algo bueno porque después se convierte en algo malo, ¿no? Pero en las fusiones existe como una forma de decir, mira, puede pasar esto malo y vamos a hacer un seguimiento y no es un sello de esta fusión es buena per se, sino que lo vamos a seguir en el tiempo y esta medida de mitigaciones, porque eso no puede aplicar aquí esta misma idea de, ojo, vamos a probar este joint venture, pero los vamos a tener bajo la lupa y esto no puede pasar, y en fin, la misma lógica, ¿no? Es un poquito más complicado porque las empresas ni pasan a ser una. Aquí tú tienes que preocuparte de que esto no sirva de excusa para que empiecen a transmitir más información de la necesaria. Entonces, entiendo que a la autoridad le dé susto otorgar este certificado, porque efectivamente, una vez que genera el canal, es muy difícil de fiscalizar ese canal. Pero por otro lado, mi llamado a atención es que, ojo, que nos estamos perdiendo de muchas posibilidades por creer que la libre competencia es el único valor, ¿ya? Y necesitamos buscar una solución como por ejemplo lo de el tema REP. Yo acá agrego algo, Carlos, porque si uno mira la resolución del JBA, del Joint Business Agreement, va en la línea que tú dices. O sea, ese es un acuerdo de colaboración no permanente, y dentro de la medida de mitigación más importante están tener un oficial de cumplimiento, tener un programa de compliance, hay obligaciones que duran 5 años, entonces uno puede monitorear.
Lo que yo creo que es muy costoso para nuestro ecosistema que funciona precariamente, agregarle este elemento. Entonces, el fondo, como está diseñado ahora, todo esto es debatible, es que en el fondo para esos casos grandes como en JBA, vas a tener que ir al engorroso procedimiento de consulta y que el tribunal y la Corte Suprema te lo aprueben. Y las medidas que imponen son en línea con lo que tú dices, que en el fondo buscan tratar de evitar el devenir. Ahora, yo creo que si devienen un cartel, es un caso de cartel y bueno, es otro animal. A ver, yo hablo desde la experiencia peruana, ¿no? Ya bastante trabajo tienen con las fusiones, como para añadirle el costo de tener que evaluar este tipo de operaciones, donde la notificación no va a ser obligatoria, sino va a ser voluntaria. Yo, por lo menos de la experiencia de Perú, diría, oye, digamos, trabaja bien lo que tienes y maneja el resto a través de lineamientos más que de consultas que de pronto terminan en procedimientos donde no necesariamente vas a tener una opinión sobre el fondo que te dé la paz que requieren los privados. ¿Alguien más? Pregunta para Lorena o Mario. Cuando les llega un cliente enorme que quiere hacer un acuerdo, que ustedes ven que ese acuerdo tiene una eficiencia salvaje, que sería súper positivo en muchos aspectos, ¿la respuesta de ustedes al cliente cuál es? ¿No lo hagan? Eso tiene 2 veces. Vamos a dar consulta gratis hoy día. Si logra notificarlo como una operación de concentración, ese es el camino. Ya, si este acuerdo implica una asociación permanente a través de una persona jurídica distinta y que tiene una autonomía funcional respecto a las dos empresas que lo constituyen, el camino es la operación de concentración y la respuesta es démosle. En los demás casos hay que pensarlo. Sí, yo agrego que, como dice Mario, nos ha tocado ver, no solo en Chile, sino que uno ve también mucho en Europa, que en este tipo de acuerdos, cuando son inversiones de largo plazo, las partes evalúan seriamente diseñarla como una operación de concentración, o sea, como un joint venture permanente, porque esta protección, y me ha tocado ver ahora, por ejemplo, en temas de innovación, que son temas pensados a 10 años, con mucha inversión, las partes, aunque a lo mejor el modelo de negocio no necesariamente lo exigía, han decidido por razones de competencia formalizarlo como un JV permanente para obtener el clearance en todas las jurisdicciones a través de las operaciones de concentración. En los otros casos, como dice Mario, ahí es mercado relevante, sensibilidad, y ahí entra un análisis de regla de la razón complejo. A ver, la pregunta vino para los dos, pero en Perú pasa lo mismo. Solamente añadir que en un contexto de que la conducta o los funcionarios pueden ser llevados a procesos penales, la respuesta, digamos, se hace más compleja aún, ¿no? Y ahí la recomendación adicional es la de búscate algún sello, búscate involucrar a algún ministerio, alguna autoridad pública dentro del proyecto para garantizar cierto tipo de defensa que no te van a librar, pero que te ayudan en el caso de un eventual cuestionamiento. ¿Qué tal? Bueno, gracias por las explicaciones. Hay un punto que es el tema del proceso de consulta, ¿no? ¿Y cómo hacemos para incentivar lo que lo utilicemos los privados? La verdad que, por ejemplo, en Ley Rep, me encantaría que el sistema de consulta no me lleve a cualquier otro lugar y que solamente me contesten las 2-3 preguntas y sea bien concreto ahí y que no termine metiendo la cabeza en la boca del lobo. Porque entonces no voy ahí. Porque, por ejemplo, por mi actividad podríamos hasta avanzar no sé, en una fábrica de reciclaje, pero nadie se anima para entrar de vuelta ahí. Entonces, ¿cómo incentivar? ¿Qué creen ustedes? Para de alguna manera, digamos, que sea bien claro la consulta, que sea bien clara la respuesta y que no se abra a otro lugar. Y si lo quieren abrir a otro lugar, bueno, que sea el camino correcto y el camino apropiado según el proceso que tengan. Pero no que porque, en este caso, el Ley Rep, incentivar el reciclaje, me junto con un competidor para poder afianzar y cumplir con la ley, termine con otro problema al lado, ¿no? Entonces, ahí es donde quisiera su opinión respecto a cuáles creen ustedes, digamos, para incentivar el proceso de consulta y que no se derive en otra cosa.
que hace el drama que hemos relatado durante la presentación. Yo escribí un artículo seco sobre qué se le puede hacer al procedimiento de consulta precisamente para eso. Pero de nuevo, eso necesariamente va a implicar una reforma legal y así como uno no quiere entrar en un procedimiento de consulta, menos quiere entrar al Congreso. Entonces yo creo que la solución es darle más plata a la Fiscalía y que la Fiscalía investigue más. O sea, que la Fiscalía, si al final todo esto se soluciona fuera con comfort letters, que son los informes de archivo de la Fiscalía. Uno debiera poder decirle a la Fiscalía, oiga, tengo este tema, investíguemelo. Y no puede ser que la Fiscalía te diga, es que yo no lo veo porque solamente lo puede ver a través de una consulta o a través de una operación de concentración. Si la Fiscalía investiga operaciones de concentración que no se les fueron notificadas, podría destinar un poquito de recursos a este tipo de cosas y yo creo que seríamos todos más felices, pero salvo la Fiscalía. Pero ¿sabéis qué? En vez de hacer informes de archivo de 30 hojas, que los haga de 5. Si también están siendo extremadamente sofisticados en el análisis. Pero sí, yo tomo el punto de Mario porque otra forma, aparte de las guías, podría ser que la Fiscalía, y eso también los privados lo han evaluado, autodenunciarse, buscar alguna fórmula que en el proceso de investigación la Fiscalía pudiera revisar. Porque en el fondo a tu pregunta, ¿cómo librarse de todos los problemas de las consultas del tribunal? No es posible sin modificación legal. Quizás la alternativa sería que en la práctica, de oficio o por autodenuncia, la Fiscalía empezara a mirar los acuerdos de colaboración y diera directrices, digamos, relevantes, porque siempre sigue siendo resolución administrativa, pero pasa a ser un confort importante para el mercado. Que era el esquema de fusiones, digamos, antes de la modificación de la ley. ¿Quiere hablar? Estamos en la hora. Pero usted es el dueño de casa. No, y estamos ahora, no. Pero el comentar. No, un comentario que en esta tortura que muchos de ustedes han sufrido, que esta encuesta de percepción, nosotros hicimos la pregunta, ¿considera que los términos actuales de prohibición de la colusión desincentivan acuerdos eficientes o procompetitivos? Y yo creo que es bien interesante la respuesta. Si 1 significa muy en desacuerdo con esa frase y 7 muy de acuerdo, México 5. O sea, en México tienen un problema, digamos, o por lo menos así piensan los practicantes. El segundo país, Chile, 4.3. Después Perú, 4.15. Y después viene Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Argentina es el que tiene menos problemas sobre eso. Tendrá otros problemas, pero ese no lo tiene. Y yo creo que lo que yo me quedo es que quizás sería bueno empujar un poco a la Fiscalía y a la Fiscalía o las autoridades de la región para las guías, digamos. Y esa es una muy buena solución, que se quede ahí, digamos, ¿no? En lo que sirva, ¿no? Pero algo va a servir especialmente para ver cuáles son los criterios que elige de las jurisdicciones como Estados Unidos o Europa. Aunque jurisdicciones como Estados Unidos están retirando guías más que sacando guías, pero... bien, con eso estamos en la hora. Quiero partir por agradecer a los panelistas. Ha sido un gusto la preparación y participar hoy día de esto. Tengo un breve anuncio de utilidad pública. No hay coffee break ahora. Pasamos directo al panel siguiente. Así que eso. Muchas gracias.